La Iglesia sufre persecución desde que su fundador, Cristo, fue crucificado en una cruz. Y luego sus primeros seguidores, los primeros cristianos, pues perseguidos por el Imperio Romano durante 3 siglos. Y esto ha caracterizado a la Iglesia durante toda su vida. A lo largo de 2000 años ha sido perseguida. Pero es impactante que esta persecución en pleno siglo XXI está creciendo y que hay persecución pues prácticamente ya en todo el mundo y que los cristianos son perseguidos, segregados, acosados y asesinados. Y se lo digo con mucha tristeza, México no es la excepción, porque México pasó de ser un país tranquilo a un país en el que ya hay segregación religiosa. De eso se trata este programa. Les saludo con afecto, agradezco el favor de su atención y les sugiero que se quede con nosotros para exponernos el tema tal cual es, como debe ser, y a partir de un análisis de todo un año y a partir del informe que cada año sobre la persecución religiosa presenta la institución pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, busqué a Julieta Appendini, quien es la directora de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada para México, a fin de que nos presente ella aquí el informe de la persecución religiosa en 2025. Querida Julieta, bienvenida. Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto. Estoy muy triste porque yo pensé que ya después de 20 siglos la humanidad había madurado, porque ya Constantino desde hace 17 siglos dijo, no hay que perseguir a nadie por sus creencias, ¿no? 17 siglos después volvemos a la persecución. Entonces estoy muy triste. Sí, es terrible. Me parece que los datos que hemos venido, la Fundación hoy cumple más de 20 años de estar haciendo este informe, un informe que se va haciendo cada 2 años, en donde presentamos el estado de la libertad religiosa de los 196 países. O sea, es decir, no es un informe católico, ajá, no, es un informe donde se expresa cómo se está viviendo este derecho fundamental que tenemos, el derecho a la libertad religiosa, en los 196 países en el mundo. Y entonces la Fundación lo que ha hecho en este proceso es dividir, ¿no?, y hacer una evaluación según las acciones que pasan en los distintos países, en todos, y dependiendo lo que suceda en cada lugar, entonces lo va clasificando en 3 distintos niveles, digamos, cada país. O sea, ese es el semáforo. Haz de cuenta, es un semáforo. Verde, amarillo, rojo son... El verde, que si tú ves en nuestro mapa, que ya aparecerá más adelante, se ve un poquito como en gris o en blanco. Ahí está, mira, son países, ahí está el mapa, son países donde vivimos cierto grado, no ni de discriminación ni de persecución, sino intolerancia que le llevamos. En todo lugar siempre hay un cierto grado de intolerancia, okay, para respetarte el derecho a la libertad religiosa. Loco. Exacto. Sin embargo, lo dejamos en intolerancia porque existe un marco, ajá, jurídico en cada país y una acción en el que al menos pues los gobiernos logran controlar ese grado de intolerancia. Que los países que en el mapa están en blanco o en gris, allí no hay persecución, no hay segregación religiosa. Hay, pero es en un cierto grado bajo de intolerancia. Okay. Luego, si tú lo ves ahora, el color naranja que se está presentando, ahí ya hay cierto grado de discriminación. Ahí ya hay un foco terrible en donde ya hay persecución religiosa, y en el grado rojo le llamamos la persecución, es discriminación y persecución en el rojo, y la diferencia entre uno y otro es que en el naranja son los mismos gobiernos los que promueven leyes en donde no respetan tu libertad religiosa. El ejemplo más claro, por ejemplo, si tú estás en Pakistán, por decirte, Pakistán se llama, el nombre de Pakistán completo es República Democrática, hasta ahí vamos bien, Islámica de Pakistán. Es decir, desde el nombre del país, ¿cuál es la religión oficial? El Islam. Y hay una ley que se llama la ley de la blasfemia. El gobierno es confesional. Absolutamente. El gobierno confiesa una religión que es el Islam. Exacto. Y República entonces hay Democrática Islámica de Pakistán. ¿Ahí es donde a los ladrones les cortan la mano? ¿En Pakistán?
No. Ahí es donde las mujeres las agarran a chicotazos en la plaza pública. No, ahí no, pero hay otro tipo de cosas como la ley de la blasfemia, en donde si tú hablas mal del Corán o hablas mal de algo relacionado con su religión, te puede condenar un juez, te puede meter a la cárcel o hasta te puede dar la pena de muerte. Que fue el caso de Asia Bibi, que lo hemos platicado en otros momentos, de haber tomado del agua de una musulmana, como ella era cristiana, pues era infiel y entonces la condenaron por la ley de la blasfemia. Entonces son los propios gobiernos los que promueven leyes que te limitan la libertad religiosa. En el caso de los países en rojo, que ya le llamamos persecución, son grupos terroristas en donde los gobiernos ya no tienen la capacidad de controlarlos y están aniquilando a todos aquellos que no profesen la religión que ellos dicen. En este caso, pues la mayoría de terroristas que nosotros podemos ver en todo el mundo son los extremistas islamistas. A ver, ¿y el gobierno también puede ser persecutor o solamente grupos terroristas radicales? En la persecución ya están involucrados grupos terroristas. A ver, pero ¿qué me dices de Nicaragua? Con el Daniel Ortega y su mujer. Esos son gobiernos autoritaristas que ahora que platiquemos qué resultados hubo, vamos a ver persecución en donde el gobierno autoritarista son los que te limitan la libertad religiosa. En Nicaragua no hay grupos terroristas que persigan a la religión, es el gobierno concretamente. ¿Me lo permites, Julieta, por favor? Mire, se lo presento. Así se llama. Se llama Libertad Religiosa en el Mundo. Informe 2025. Este es el informe que cada 2 años hace la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Si este es el informe 2025, significa que aquí se informa acerca de la situación de 2024 hacia atrás. Digamos que el 25 no está obviamente considerado, sino principios del 24 para atrás. Entonces siempre tenemos ahí un gap. Se presenta en 2025. Exacto. Pero es del año anterior. Información pasada. Okay. Exactamente. Bueno, quiere decir entonces que como vimos en el mapa, a ver si lo podemos volver a ver, México estuvo en blanco o gris y ahora está en naranja. Ojo. ¿Te acuerdas en unos programas que tuvimos anteriormente que habíamos planteado que México estaba en observación? Nuestro informe también hace una selección de países que los ponemos en observación. Entonces vas a ver una lupa en 32 países en todo el mundo. Son países que lo que nosotros vemos es que si siguen las situaciones, pueden pasar a nivel naranja. México era un país en observación. ¿O de Chile naranja es un puede país... pasar a rojo? No, ya, el que esté en naranja, esto ya no está bajo observación, sino dependiendo otros factores, pasa de un color a otro. Pero en este caso, Chile, México, eran países que estaban con una lupa, en donde si seguía la situación como estaba o empeoraba, podían pasar al nivel naranja. México... Y ese es el resultado más triste que, bueno, hay muchos resultados tristes, pero en este informe, una de las novedades de este informe justamente es ver que México pasa a color naranja como país en donde se vive la discriminación. Ok, lo que sigue de discriminación es persecución. En México, ¿por qué se vive una discriminación religiosa? Que sabes que como que yo no la veo. Ok, ¿qué es lo que está pasando aquí en México y por qué es que encontramos ahora que México pasa a este nivel de discriminación? Nosotros vamos estudiando los distintos actores que limitan la libertad religiosa. Entonces, dentro de los resultados del informe, el primer actor que es el primero que limita en muchos países son los gobiernos autoritarios. Estamos hablando de China, estamos hablando de Nicaragua, como lo acabas de mencionar ahora. Otro actor que limita, que es el segundo, que limita la libertad religiosa, son los grupos terroristas. Pero encontramos un nuevo actor que limita la libertad religiosa y es el crimen organizado. Entonces, en México pasa a color naranja porque es un actor, el crimen organizado, un nuevo actor que está limitando la libertad religiosa. Y es un actor que va contra los sacerdotes, contra
los obispos o contra aquellos actores líderes que son estabilizadores sociales, que promueven una paz en su lugar, que promueven conciencia y que a estos grupos del crimen organizado no les conviene que estén ahí porque limitan sus acciones. Si a ti estos grupos del crimen organizado le sumas la corrupción y un gobierno que no actúa ante esta situación, pues entonces la libertad religiosa se ve totalmente comprometida. No es la misma, a veces pensamos, por los informes que presentamos, que cuando hablamos de que hay persecución religiosa, solamente nos imaginamos lo que está pasando en Nigeria, tú estás en una iglesia y de repente explota, o te mato por ser cristiano, y entonces vas caminando y te decapito. O te imaginas a la guerra cristera en México, un gobierno masónico, Plutarco Elías Calles, Salvador Obregón y el pueblo pescando perseguido a todo, en exactamente. su fe. Fíjate, siempre pensamos que el persecutor es el gobierno y nos estás diciendo que no. No. Que hay grupos terroristas ajenos al gobierno, grupos criminales ajenos, bueno, no, al grupos gobierno. Criminales que están infiltrados en el gobierno, entonces no hay, eso lo hace más complicado. Y además un gobierno limitado a actuar o que no actúa, como cada quien lo quiera leer. En cualquier parte del mundo. Exactamente. Sí. Sí. Sí, ¿no? Digo, para entender, absolutamente. porque el informe es mundial. Sí, este es un informe, Y México es uno de 196 países que presentas en el informe. Exactamente. ¿Este informe se hace en México? No. Este informe, nosotros, como tú ya lo hemos platicado en algunas ocasiones, nuestra sede está en Alemania y ahí tenemos un grupo de editores, escritores, periodistas, gente de primer nivel que durante 2 años de trabajo, por ejemplo, nosotros ahorita ya estamos empezando a trabajar el informe del 2027. Empiezan a colectar toda la información que está sucediendo en cada uno de los países, se pone siempre un marco de referencia en términos de cuántas confesiones hay en cada país, qué marco legal hay en cada país, o sea, toda la parte como teórica sustentada, en donde se incluyen las acciones que están pasando para que tú puedas dar una serie de conclusiones de cada lugar. Y es muy interesante porque como hay una metodología que se va haciendo cada 2 años, tú puedes ir, ustedes pueden ver en nuestro informe, que lo pueden consultar, ya aparecerá por ahí la página web donde pueden consultar el informe, y además lo pueden ver en 6 idiomas, si quieren. ¿Dónde está? Este está en nuestra página. Hacer es informar. Exacto, www.acn-mediomexico.org. De ahí los vamos a mandar, ponen informe de libertad religiosa, y ahí los vamos a mandar a nuestra base internacional, en nuestro informe donde está en una base internacional, lo pueden ver en 6 lenguas, si quieren verlo en algún idioma, otro que les guste, y podrán ver lo que pasa en cada país. Esto únicamente es el informe ejecutivo. Entonces imagínate, el informe de 196 países, ustedes le pueden meter, quiero saber el informe de China, tú anotas China. Quiero ver el de Nicaragua. Quiero ver el de Nicaragua. Quiero ver el de México. Se desplazará exactamente el informe de cada uno de los países y en este resumen ejecutivo lo que vemos son pues acciones ya más generales de lo que está pasando en el mundo. Que en eso, pues lo que podemos ver es que 62 países de los 196 que hay viven discriminación y persecución. A ver, como usted se da cuenta, esto que le estamos presentando aquí y que vino Julieta Pendini a eso, es un informe totalmente profesional, totalmente analítico, sin animosidad, no, porque no es confesional. No. ¿No? Entonces, te tengo que preguntar, Julieta, ¿y de qué sirve? Además de para saber, hago una pausa, regreso. Porque si dijéramos a partir de este informe, es que ya cambiaron las cosas aquí o allá, en aquel de estos 196 países, vuelvo con esto. En su informe 2025 sobre la libertad religiosa en el mundo,
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada establece que la inestabilidad mundial está asfixiando a la libertad religiosa por 9 razones. 1. Las guerras fulminan la libertad religiosa. Los conflictos armados en Ucrania, Sudán, Myanmar o Gaza atentan contra esta libertad y la objeción de conciencia y amenazan a todas las religiones. 2. Desplazamientos masivos por la persecución religiosa. Millones de personas huyen de sus hogares por la violencia y esta persecución, como ocurre en Nigeria y Burkina Faso. 3. El auge del autoritarismo, la mayor amenaza. Los gobiernos autoritarios provocan represión de las comunidades religiosas con legislaciones restrictivas. América Latina es el continente más afectado por el autoritarismo. 4. El terrorismo yihadista crece. Sigue siendo uno de los principales impulsores de la persecución en todo el mundo. Se expande y ataca más a cristianos y a musulmanes moderados. 5. Nacionalismo etnorreligioso. En India, Myanmar y Sri Lanka, el poder impone una religión como arma para obtener un beneficio político que deriva en discursos de odio, violencia y marginación. 6. Crimen organizado también contra la fe. En gobiernos débiles como en América Latina y África subsahariana, los clérigos son secuestrados o asesinados y presionados para callar o ser cómplices de grupos criminales. Por esta causa, México ya forma parte de los países donde se discrimina por la fe. 7. En Occidente, más ataques y menos objeción de conciencia. Aumento significativo de ataques contra lugares y creyentes cristianos en democracias occidentales. Además, el derecho a la objeción de conciencia se enfrenta a restricciones por temas como el aborto y la eutanasia. 8. La persecución digital a través de la inteligencia artificial. Las nuevas tecnologías digitales se utilizan para monitorear y penalizar la expresión religiosa, como ocurre en China, Pakistán y Corea del Norte. Y 9. Ser mujer y creyente. Las mujeres de minorías religiosas sufren persecución por causa de su fe y enfrentan secuestros, conversiones forzosas y son obligadas a casarse en Pakistán, Egipto o Mozambique en casos que suelen quedar impunes. A contracorriente de las razones mencionadas, y a pesar de la escalada de amenazas, las comunidades religiosas siguen trabajando por la paz y la dignidad humana, organizaciones que son motor del diálogo interreligioso y de la defensa de los derechos humanos. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Estamos presentándole a usted el informe de libertad religiosa en el mundo y estoy conversando con Julieta Pendini, ella es la directora para México de la Fundación Apostólica Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esta institución es la que prepara y presenta el informe de libertad religiosa. A ver, Julieta, debemos haber comenzado por una cosa, en consideración a nuestro amable público. Porque ¿qué cosa es la libertad religiosa? Exacto. ¿No? La mayoría de la gente piensa, es que yo tengo la libertad de creer en el Dios que yo quiera. No es eso la libertad religiosa, o no nada más. No, nada más es eso. Sí, tú hacías la pregunta anterior de, bueno, ¿por qué es importante No, ahorita esto, me la dices, ¿no? Ok. Ok. Sí, Pero bueno, sí. ¿De qué sirve el informe? ¿De qué sirve? Pero ¿qué cosa es la libertad religiosa? Exacto. Esa es la cuestión. Lo primero que tendríamos que cuestionarnos es qué es la libertad religiosa. Sí. Cuando yo presento en muchos lugares esto, la gente no sabe ni siquiera ¿Eso? que es un derecho la libertad religiosa. Y es la libertad de pensamiento, conciencia y religión. El derecho a creer o no creer. El derecho a profesar esa creencia, a expresarla. Ojo, en público y en privado. El Que derecho, eso es importantísimo. el derecho a cambiarme. El derecho a cambiarme y el derecho a expresarlo. Por eso se dice que el derecho a la libertad religiosa es el padre de muchos derechos, es el padre de la educación en el sentido de que tú tienes el derecho a saber o no saber, a expresarte o no expresarte, es el padre del derecho a informarte y el derecho a expresar la información. Y entonces por eso es muy importante este derecho. Y este derecho es el padre o el centro para poder gestionar la paz en muchos países. Ándale, ándale. Porque cuando la libertad religiosa no se vive, la consecuencia siempre es el impasse en estos lugares. A ver, ¿nos repites? Es una condición La libertad esencial. religiosa es un derecho fundamental del ser humano a... El derecho de conciencia, pensamiento y religión.
Y me quedo con esto que dijiste. El derecho a creer yo. O no creer. O no creer, en la divinidad que quiera. Y el derecho a expresarlo. Exactamente. En privado y públicamente. Exactamente. Sin ser perseguido por esa expresión. Que es lo que hoy en día estamos viviendo un poco aquí en México, o un mucho, o como lo quiera ver cada quien. ¿Qué es lo que ha sucedido? Somos un Estado laico, que es parte del marco que nosotros presentamos Cosa que aquí. está muy bien ser y un eso está Estado fantástico. laico, porque no es confesional como Pakistán. Exactamente. Entonces Pero, se supone que el Estado no debe tener una inclinación o un favor hacia religión alguna. exacto. Pero entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, cuando tú quieres expresar esa religión que tú tienes, hoy en día en muchos lugares se ve limitada. Entonces, O sea, tú puedes expresar que eres católico o la religión que seas, pero dentro del culto. O sea, nos vuelven creyentes de culto, ¿no? Dentro de la iglesia. Tú hoy en muchos lugares, yo he estado en varios lugares en donde en las colonias está ya prohibido hacer procesiones, porque si tú vas en procesión con el Santísimo o estas cosas que solemos hacer mucho en México, ¿no? O en muchos lugares se hace, hay algunos vecinos que se sienten agredidos porque, bueno, yo no soy creyente, porque tú vas a estar expresando eso delante de mí, tú me estás agrediendo a mí. Porque tú tienes el derecho de no creer en esto y yo tengo el derecho de expresarlo. De expresarlo, y tienes el derecho a quedarte adentro de tu casa o tienes el derecho de salir en esta peregrinación. Exacto. Mira, Julieta, este canal de televisión es un ejemplo muy importante de esto, porque es un canal que reconoce totalmente este derecho a expresar aquello en lo que se cree. Es un ejemplo maravilloso. Exacto. No tiene por qué el gobierno de donde sea decir, tú no puedes expresar esto, porque es un tema religioso. Aquí vemos que sí. O sea, ¿qué concluimos? ¿Una tercera parte del mundo está siendo perseguida? Sí, estamos hablando del 33% más o menos de la población, claro. Mundial. Si tú dices China es de los países, tú lo vas a ver en color rojo, ¿no? Es un autoritarismo absoluto. Pakistán, la India, por ejemplo, en la India se ha debilitado mucho el tema de la libertad religiosa. Hay una ley en la India, en casi 16 estados, que se llama la ley anticonversión. Esta ley anticonversión dice que tú puedes ir a la cárcel si te ven que tú convertiste a un hindú en otra religión. Entonces, por ejemplo, los sacerdotes católicos, ¿no?, que están en la India, claro, los católicos todos los cristianos en general, es el 0.9% en la India. O sea, no llegan al 1. No llegan al 1 y es un país, el segundo más grande. Por eso yo te decía hace rato, es la libertad a expresar públicamente aquello en lo que creo o a cambiarme. O sea, yo hoy soy cristiano ortodoxo griego y me quiero hacer católico romano. Tengo ese derecho. Exacto. Pero en la India no existe el derecho a cambiarte de tu religión hinduista a otra. No, y si tú como sacerdote tienes que tener cuidado. Entonces, a ti te conviene. Si alguien, por ejemplo, un hindú quiere cambiarse, ahora yo cuando estuve en la India, los mismos sacerdotes, ¿No te encantó la India? Es fantástico, pero me tocó estar en la zona norte, que es una zona muy pobre, en toda la frontera, y entonces se vive una cosa muy complicada porque los sacerdotes tienen que tener mucho cuidado con todas las familias que se quieren convertir y son procesos de 2 o 3 años. Porque puede ser acusado Porque pueden ser acusados o puede haber complicaciones. Incluso pues para tomar ya cargos, que es lo mismo que pasa en Pakistán, para tomar cargos ya, tú sabes que en la India pues se vive en niveles de castas y según la casta tienes accesos o no a ciertas cosas. Entonces, ser cristiano te pone en una desventaja, además que hay muchos pobres cristianos en Pakistán, la mayoría, te ponen una desventaja. En la India son los Dalits. La casta de los Dalits. Exactamente. Y dentro de los Dalits, que es la casta más baja, dentro de los Dalits, la más baja son los musaharas. Los comerratas. Los comerratas, y esos son los cristianos. Exactamente. No, pues. Entonces sí es muy complejo, pero hay que mirar este tema de la libertad religiosa como una oportunidad para conocer nuestro derecho. Mira, espiritualmente a estos Dalits y a estos musaharas, espiritualmente y en su mente, ha habido una mejoría. Porque en tanto que su religión de la India les dice
eres nadie y eres la consecuencia. Eres un paria, porque así naciste por lo que hiciste antes. Cuando conocen el cristianismo, dicen, Dios te ama porque eres su hijo, a ti y a todos. Y eres igual que todos los demás. Eso libera. Por eso es tan peligroso y por eso lo persiguen. Claro. Bueno, ¿de qué ha servido el informe? ¿De qué sirve? ¿Por qué lo hacen? No, yo ¿Cuál creo es el que objetivo? de los primeros objetivos es hacer conciencia, Ok. que la gente sepa que es un derecho. Y la segunda cosa, que es a mí me parece que esto es fundamental no solo para el tema de la libertad religiosa, sino para cualquier otra cosa. La manera en la que uno para las situaciones que se viven en el mundo, de violencia o que alguien te agrede, es cuando uno lo hace público. Porque cuando a tu agresor lo haces público, esto que está pasando, entonces ya no tiene esa libertad de seguir agrediendo. Si nosotros hacemos público lo que está pasando, entonces lo que provocamos es que volteen a ver la situación. Y entonces, cuando tú volteas a ver lo que está pasando en Nigeria, pues entonces habrá otros gobiernos que puedan presionar al gobierno de Nigeria para que revise lo que está pasando. A ver, cómo que es la persecución ha aumentado, el mayor número de sacerdotes junto con México asesinados, el bombardeo de iglesias, me explico. Entonces, a la hora que tú muestras lo que está pasando, provocas cosas, lo desenmascaras. Y eso permite o abre una puerta a que haya negociaciones. Algo muy importante de este año, diferente a otros, no sé si todavía estamos a tiempo, Sí, claro. pero Venga. hemos propuesto una petición que los invitamos a todos ustedes que nos están viendo a que la firmen, está dentro de nuestra página, una petición que estamos haciendo a los gobiernos y a las organismos internacionales para que respeten la libertad religiosa. Entonces, obliguemos a nuestros gobiernos, ahí está la liga, va a salir la liga de la petición. En Venezuela ¿cómo está en el reporte? Venezuela es un país que está en naranja. Es México un país que también está en naranja. México está en naranja. Y ya habíamos platicado, aquí tenemos a Venezuela. Y Venezuela, y en Nicaragua en rojo. ¿Por qué está en naranja? A ver, ahí está. ¿Por qué? Mira, de todo el continente americano, solamente México y Venezuela en naranja, y en rojo, ¿cuál es? Nicaragua. Nicaragua, por país autoritario. Qué feo está, se ve muy feo México, Sí. así. ¿Y Venezuela por qué hay discriminación? Venezuela igual, son países autoritaristas, países que están persiguiendo, en este caso, a los católicos, a gente que está moviendo dentro de las comunidades cristianas, para limitar esta expresión de la libertad religiosa. Tú sabes que hay muchísimas... Tú sabes que estuvimos ahí en Venezuela con una situación como muy compleja. Hace como 4 años. 4 o 5 años, allá, exactamente. Sí. Ahora vamos a tener pronto Mira. Aquí estamos por continentes. Tú puedes ir viendo los continentes si quieren ver todo el mapa completo. Yo te quiero preguntar, tengo que ver una pausa, pero te pregunto así, delante de todos. Mira, fíjate bien. ¿Tú crees que al gobierno de Cuba, al gobierno de Nicaragua, Daniel Cuba también, Ortega, en rojo, en naranja, te faltó decir. A Daniel Ortega le preocupa mucho estar en rojo? ¿Tú crees que al gobierno de Venezuela, de Cuba o de México te preocupe mucho estar en naranja? O sea, otra vez, lo que les preocupa sirve? Es que uno exponga lo que está pasando. O sea, nosotros aquí lo expresamos en colorcitos, pero al final lo importante es que podamos dar a conocer y que sepan otros gobiernos, que sepa la misma gente que está aquí, porque la misma gente ni siquiera entiende. ¿Ustedes lo han presentado en la ONU? No es que se presente en la ONU, es que se habla con los representantes de los gobiernos de las Naciones Unidas. Nosotros tenemos una representante en Bélgica que habla con los representantes de las diferentes naciones para que a través de testimonios que llevamos se enteren de lo que está sucediendo. Si no existiera esto, no podríamos decir, qué bueno que alguien ya lo dijo. Hay otros organismos que lo manifiestan. Por ejemplo, Estados Unidos hace un informe de
de situaciones de libertad religiosa en el mundo y van siguiendo. Están otros organismos, pero nosotros somos la única organización católica que hace un informe no de los católicos, sino de la situación de la libertad religiosa. Y gracias a eso podemos decir, alguien lo está diciendo. Hago otra pausa, regreso. ¿Pudieras hablar a futuro o no? Digo, con tantos años que llevas, como que no dices, ¿qué es lo que ocurre cuando un país está en naranja normalmente, no? O sea, vuelvo con esto y vuelvo con más de la libertad religiosa en el mundo. Y yo sigo ahora conversando con Julieta Pendini, es la directora de la Fundación Apostólica Iglesia a la Ayuda Necesitada para México, y nos ha presentado el informe Libertad Religiosa en el Mundo, informe 2025. Qué bueno que lo hacen, Julieta, porque alguien tiene que decirlo. Pero ustedes hacen 1000 cosas más en todo el mundo. Sí, la verdad es que la fundación, bueno, probablemente muchos de los que nos están viendo ya nos conocen, pero como tú sabes, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación que tiene la misión de sostener a la Iglesia Católica en todo el mundo. Es decir, aquellos lugares donde hay pobreza, donde hay guerra, donde hay situaciones de emergencia. ¿Y qué es la Iglesia Católica la que está ahí? Sí. Es a la gente, a quien ayudamos. En los desastres naturales, en yo los me acuerdo, desastres ahí está, la naturales, fundación. en todos estos lugares. Entonces, para nosotros, sostenemos a la Iglesia en este trabajo que está haciendo, en las zonas más pobres y más difíciles, siempre a través de los sacerdotes, religiosos, misioneros que están trabajando en estos lugares. Algunas cosas que hacen, por ejemplo, yo recuerdo edificación de viviendas en Alepo para que la población desplazada por los yihadistas regrese a sus casas. De estos lugares donde hay persecución y son países de emergencia, pues damos ayuda para la alimentación, para medicina, para que puedan sostenerse. Pero en otros lugares como en Latinoamérica, en donde estamos fortaleciendo todo este tema pastoral que la Iglesia está haciendo en las zonas más pobres, ¿no? Y que sabemos que hay una combinación de lo pastoral con lo social, pues ayudamos, por ejemplo, aquí en México, a que ustedes conocen lo que es la Sierra de Guerrero o la Sierra de Veracruz, o todos esos lugares donde los sacerdotes necesitan una moto, una camioneta para poder cruzar todos estos territorios terribles que hay, pues les ofrecemos un vehículo para que puedan evangelizar, para que puedan trabajar en estas comunidades, ¿no? En todos estos, por ejemplo, lugares donde se transmite, no tienen una Biblia los niños para la evangelización. Nosotros tenemos una Biblia que se llama la Biblia del Niño, que está traducida en 176 idiomas, distribuida en todo el mundo, y en muchos lugares es incluso la forma en cómo los niños aprenden a leer y escribir en África, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos ayuda a los sacerdotes para que puedan hacer su labor, a las religiosas que están trabajando con migrantes, que están trabajando con discapacitados, y en zonas ya de mucho más riesgo. Incluso, por ejemplo, en Nigeria hay un trabajo importantísimo que sostenemos de la Iglesia, en donde tienen centros para la paz, en donde hay tanto daño emocional y espiritual, en donde hay un encuentro para que la gente pueda recuperarse. Son centros de recuperación para la paz, para que las comunidades católicas puedan tener un poco de respiro, tanto emocional como espiritual, y también puede haber un cierto ecumenismo con sus comunidades que tienen alrededor musulmanas y de otras religiones, ¿no? Entonces también sostener y soportar todo este trabajo de la paz que está haciendo la Iglesia en México y en muchos otros lugares. Entonces, que este trabajo que hace la Iglesia en las zonas más difíciles tenga recursos para que puedan tener los resultados que se quieren. Nosotros estamos apoyando casi 145 países, a veces varía. Entonces, para que sea una idea, el total de países son 196, apoyamos casi 145. México es un país que hemos financiado desde hace más de 45 años. ¿Estás tú aquí? Eres la directora para México. Pero ya desde hace 50 años ya tenemos ayudando a México con proyectos. ¿Cómo?
ayudamos algo. con medios de transporte, ayudamos a los sacerdotes con estipendios de misa. Tú solicitas tus intenciones a través de nosotros y esa intención se la damos a sacerdotes que viven en zonas muy complejas y ellos ofrecen tu intención. Sostenemos a religiosas que están trabajando con población vulnerable. En México. En México, para que puedan, te trabajo con migrantes o gente más vulnerable indígena para que puedan trabajar. Y para que se den una idea, nosotros apoyamos un promedio de 6,000 proyectos al año en todo el mundo. Oh. Estamos hablando de casi 130 millones de euros que repartimos alrededor del mundo. Pero lo más bonito, ¿de dónde los y de dónde obtienen? lo sacamos, este dinero viene de gente como tú, como yo, que comparte lo que tiene, Ándale. que comparte 20 pesos, Yo quiero compartir. que comparte 10 Yo quiero. pesos, ¿Dónde, que comparte un poco más. No es un tema de solo los ricos. Yo quiero compartir. ¿Dónde, Exactamente. cómo? ¿Dónde lo puedes hacer? A través de nuestra página www.acn-mediomexico.org. Ahí hay un botón de donar, ahí hay muchos proyectos. Únete, porque lo único que se necesita es la voluntad y el querer compartir lo que tienes con alguien para que a alguien le des una ventanita de esperanza, una luz para que pueda seguir su camino. Mucha gente pobre que está sufriendo, pero mucha gente que también es perseguida alrededor del mundo y que con esta ayuda que está haciendo la iglesia a través del trabajo que hace, pues Mira. los ayudamos. Métase usted a su carrito de Mercado Libre o a su carrito de Ali. ¿Cómo se llama la otra? ¿Cómo se llama la otra? ¿AliExpress o ¿Cómo? qué? Ese Temu. O sea, métase allá a su carrito y piense, de esto que tengo aquí, ¿cuántas cosas no necesita? Sáquelas, cancélelas, luego métase a acn-mediomexico.org o simplemente pones ayuda a la Iglesia Necesitada México y ahí Ok. aparecemos. Y allí busque el botón donar y le van a preguntar para cuáles cosas quieres donar y póngale allí. En 2 minutos más, Julieta, contigo. ¿Qué es previsible? O sea, según tu experiencia, cuando un país está en naranja, que es el caso en todo el continente americano de México, Venezuela y Cuba, ¿qué es lo que suele suceder cuando un país está en naranja? Bueno, desgraciadamente en las previsiones que hemos tenido de años anteriores con ejemplos de otros países, la situación se complica y se pasa al siguiente no. color. No. Pero yo creo que tenemos una esperanza, que es la esperanza que tiene la Iglesia en todo el mundo, porque pese a las situaciones difíciles que se están viviendo, sigue trabajando, sigue dando esperanza, sigue defendiendo, sigue haciendo conciencia a la gente para que nos hagan respetar este derecho tan importante que tenemos, que es el derecho a la libertad En religiosa. conclusión, decías, el 34% de la población mundial sufre Discriminación o persecución. o persecución religiosa. Según reportes anteriores, este porcentaje, 34%, ¿ha ido creciendo o más o menos siempre ha Creció sido? este año un 1%, era un 1% más bajo que el año pasado, pero estamos hablando de que 4.900 millones de personas en el mundo viven en un país donde se vive la persecución religiosa, la discriminación o persecución religiosa. No significa que sean 4.900 millones de personas perseguidas, pero si eres ignorante y no sabes Sí. que este es un derecho, Claro. la posibilidad de que te persigan crece enormemente. Por último. Ahora, como cristianos, como católicos, tenemos 350 millones de cristianos Sí. que viven perseguidos por ser cristianos, en diferentes niveles. Oye, por último, ese 34%, hace más o menos 20 años, ¿cuánto era? O sea, a principios de milenio. Era un en el poco año más 2000. bajo, era un poco más bajo. Lo que pasa es que aquí lo que va sucediendo es que hay países que van cambiando de color. Ok, ahí está. Entonces, Y ahí está el es un el número que va problema. creciendo. Gracias, Julieta. Gracias. Ya se nos fue el tiempo. Se nos fue. Nos estamos despidiendo. Gracias por haber venido. Oye, me dejas con una cosa muy amarga, la verdad, cuando me dices, ha ido creciendo. Ha ido creciendo. ¿Cómo es posible que un derecho humano sea pisoteado? Es increíble. Gracias de nuevo, amiga. Y gracias a usted por el favor de su atención. Agradezco que haya estado con nosotros hoy. Espero
haberle servido. Y como siempre le deseo que Dios le guarde. Gracias.